Muy buenos días. No sé si me pueden escuchar. ¿Todo bien? Bien, correcto. Buenos días con todos. Agradeciendo la invitación de la escuela ITER Docens. Felicito por esa iniciativa de un grupo de ex alumnos de mi persona cuando dicté la cátedra de Derecho de Contratos. Tuvieron la gentileza de invitarme y estoy aquí presente para poder compartir algunos alcances en esta charla sobre fe pública registral. Muy bien. Eh, Sin más preámbulo, lo que en primer lugar este tema, a pesar de nuestra situación que tenemos de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, nosotros debemos tener en cuenta que el derecho de propiedad no ha dejado de tener el sitial preponderante entre todos dentro del ámbito jurídico, administrativo, económico. El derecho de propiedad siempre va a estar y como todos sabemos, esta es una situación que va a pasar. Este COVID-19 van a haber muchos caídos a los cuales hay que lamentar, pero va a pasar. Pruebas de ellos hay en la historia, hay varias pruebas. La gripe española duró 3 años y el mundo siguió rodando y nosotros seguimos caminando. Muy bien, entonces, la fe pública registral. Voy a compartir una diapositiva, ¿correcto? Muy bien, vamos a ponerlo en grande. Muy bien, antes que nada, pues nosotros tenemos que saber algo. ¿Cuáles son las garantías del sistema registral peruano? ¿Correcto? Eso es lo que debemos nosotros de conocer. Muy bien, vamos a poner el puntero láser. Muy bien. Esto está en la norma. No estamos, esto, digamos, si bien es cierto, se desarrolla en doctrina, pero no es, digamos, no es, digamos, en extenso doctrinario. Esto está en la normativa. ¿Cuáles son las cuatro garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos? Están en el artículo 3 de la ley 26366. ¿Cuáles son? La primera es la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales. ¿Qué quiere decir? Que esta autonomía del registrador es de que no, para dentro de las funciones, dentro de la función registral, no hay un orden jerárquico, es decir, digamos, el registrador en el momento que califica el título no puede recibir ninguna presión externa y además el hecho de que otro registrador se haya pronunciado distinto no lo vincula. Muchos dicen de que la autonomía de los registradores colisiona con la predictibilidad y la uniformidad de las decisiones registrales. No es que colisione, es algo que se tiene que armonizar. No estoy diciendo de que obviamente el administrado trata de esperar una respuesta uniforme y digamos predictible de la administración. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el registrador es autónomo y el registrador es un estudioso, abogado, profesional que ha concursado y pues tiene los mejores elementos para poder calificar una solicitud. Y yendo al tema de la predictibilidad, para eso estamos en el Tribunal Registral tratando de uniformizar los criterios a efectos de que se convierta en un precedente de observancia obligatoria y pues pueda ser conocido por todos y el registrador no podrá apartarse de esa decisión. Posteriormente tenemos la intangibilidad del contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme. ¿Qué quiere decir? El asiento registral, una vez que es emitido, queda así, ¿correcto? No puede ser modificado, no puede ser modificado en su tenor. Puede ser, digamos, como el mismo inciso B nos dice, salvo título modificatorio posterior, pero en sí la redacción del asiento queda tal cual. Porque varias veces he tenido el problema, pero ¿por qué no cambia el encabezado si ya se rectificó la dirección o en caso de persona jurídica, si ya se rectificó el nombre de la persona jurídica? Pues yo respondo pues de que en el asiento posterior es donde se modifica, lo anterior ya queda así, por más que haya un error, pero el error se rectifica mediante un nuevo asiento. A eso va el tema de la intangibilidad del contenido de los asientos registrales. La seguridad jurídica de quienes se amparan en la fe del registro. Estamos por aquí. Esto es importante porque esto justamente, si yo empecé hablando de la garantía del sistema registral, es por este inciso, porque eso nos va a introducir a nuestro tema.
La seguridad jurídica y los derechos de quienes se amparan en la fe del registro. Es importantísimo de que el sistema proteja a quien adquiere un derecho confiando en el registro. Y esta va a ser la base de nuestra fe pública registral. La confianza en el registro. El sistema protege a quien ha confiado en el registro. El que ha contratado sin confiar en el registro, pues a ese no se le protege. Punto. A ese no se le protegerá a través de otros mecanismos, digamos, otros remedios legales. Acá no, acá cuando estamos hablando que el sistema protege, tiene un sitial preferencial en la protección a quien adquiere confiando en el registro, porque de lo contrario no escribamos nada. ¿Correcto? Eso que quede claro. El último también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a comentar una sentencia del Tribunal Constitucional que justamente ha enmarcado un poco en el tema de los hierros que pueda tener un registrador. Es la indemnización por los errores registrales sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan conforme a ley. Perfecto. Vamos a hablar primero del principio de legitimación registral. Voy a obviar un montón de principios, por supuesto, para enfocarme en la fe pública registral al final, pero la legitimación no la puedo dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque también hubo una modificación del 26 de marzo del 2015 que es muy importante conocer, puesto de que es la ley 3313 la que ha sido comentada así en amplitud. ¿Correcto? Vamos por partes. El artículo 2013 del Código Civil nos dice, el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. Correcto. Esta es una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir? Se presume cierto. El asiento registral, nosotros tenemos esa presunción de que lo que está plasmado en un asiento registral va a ser goza de certidumbre. Eso lo tenemos claro. Eso ha estado siempre. Lo que se modificó en su momento es que la declaración de invalidez también puede hacer por el órgano arbitral, porque también tiene la instancia arbitral, también goza de jurisdicción y como tal también puede perfectamente declarar la invalidez de un asiento. Sin embargo, el segundo párrafo sí fue definido, sí fue aumentado. Nos dice que el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria. Acá arranca la cuestión, porque nos habla de un tema importantísimo que es la cancelación en sede administrativa. Situación que no estaba con anterioridad a la ley 3313. La ley 3313 regula la figura de la cancelación en sede administrativa del asiento registral. Bien, vamos a profundizar eso, pero hasta aquí nos quedamos que esto fue una novedad en su momento del 2015. Ya sé, me van a decir, han pasado 5 años, tanta novedad no es. Por supuesto, pero aún así, aún así muchos miembros de la comunidad, no estoy hablando de la jurídica necesariamente, desconocen esta posibilidad y que es una herramienta bastante valiosa. El último párrafo del 2013, pues fue, digamos, algo que ya se sabía en doctrina, en realidad no había mayor discusión en la práctica, pero sin embargo el legislador optó por establecerlo claramente. Y incluso estaba en el Reglamento General de los Registros Públicos, que nos dice la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Esto está claro, la inscripción no santifica. Es decir, la inscripción no dice, lo que dice el registrador se presume cierto, válido y todo lo que nosotros sabemos a raíz de nuestro ordenamiento jurídico, pero tampoco es de que santifique lo que se inscriba. Eso es un claro error. Eso ya está inscrito y por lo tanto es intocable. Tampoco es así. Porque la inscripción no convalida actos que sean nulos o anulables con arreglo. Ojo, también me dice, con arreglo a las disposiciones vigentes. Porque justamente después va a venir el 2014 que habla justamente de también, efectivamente habla de que pues existen atingencias que a decir al respecto. Muy bien, vamos a ver. Ahora, respecto a la fe pública registral. El artículo 2014 pues nos habla, el tercero que de buena fe adquiera título oneroso, algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades, para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho.
aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva en el otorgante en virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. A ver, vamos a ver una cuestión clara acá. El tercero de buena fe, pero para que nosotros digamos quién es tercero de buena fe, en otras palabras, quién se va a ver beneficiado con este artículo, pues va a tener que contar con ciertas características que la misma norma no lo dice. Y vamos a analizarlo. En primer lugar, me dice que adquiere a título oneroso. Es decir, aquellos que adquieran a título gratuito no pueden ser considerados como terceros de buena fe para efectos del 2014, es decir, no es un tercero registral, ¿correcto? Muy bien. Ahora, bueno, cuando hablamos de título gratuito, evidentemente el mejor caso para hablarlo son las donaciones. O sea, no hay mayor misterio que en este punto. Ahora, cuando nos dice que se adquiere algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Está la clave que acabábamos de mencionar, estamos por aquí. Algún derecho de persona en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Estamos nosotros haciendo alusión al inciso C al inciso C que habíamos mencionado respecto a las garantías del sistema registral. ¿Qué es lo que habíamos nosotros conversado? Es de la seguridad jurídica de quien adquiere un derecho amparándose en el registro. Acá lo que estamos hablando en pocas palabras, de que al tercero que se beneficia con las disposiciones del 2014 es aquel que ha adquirido confiando en el registro. Porque, ¿por qué? Porque, ¿qué es si yo digo que el tercero que va a adquirir algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades, no es otra cosa que yo adquiero porque el del registro, la persona con quien yo contrato, aparece con el derecho que yo quiero adquirir, ¿correcto? Entonces queda clarísimo que nosotros cuando mencionamos este aspecto es de suma trascendencia porque es que yo confío en el registro, yo contrato y me veo premunido de las ventajas del 2014 porque yo confío en el registro. La confianza en el registro es trascendental en la fe pública registral. Ojo, acá hay otro requisito importante. Una vez inscrito su derecho, no es que mi derecho haya estado en trámite, no es que mi derecho haya estado, digamos, yo presenté el título y ya. No, una vez inscrito su derecho, antes de que esté inscrito, antes de que se extienda el asiento, no hay nada, no hay, digamos, no hay esa la configuración de la fe pública registral. Muy bien. Una cuestión que también nos dice el artículo y que es importante, que se va a mantener siempre y cuando las causales de nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución o cancelación, esto es lo que fue una de las cuestiones que se añadió, la cancelación administrativa, no consten en los asientos registrales. Correcto. No consten en los asientos registrales. Aquí el artículo 2014, a raíz de la ley 3313, amplió ello y nos dice, y los títulos archivados que lo sustentan. Correcto. Hubo y hasta ahora hay un fuerte debate si incluir al estudio de los títulos archivados. ¿Por qué? Porque una cuestión me dice, para que yo conserve mi derecho, a pesar que el derecho primigenio haya sido anulado, haya sido declarado nulo, anulado, rescindido, cancelado, resuelto, esta causal, la causal de nulidad, pues no debe verse reflejada en los asientos registrales. Hasta ahí estábamos bien. Y es por lo general lo que se sigue haciendo, digamos, en la práctica entre personas no letradas. Dicen, yo veo mi partida y veo, acá, y correcto. Y es más, veo solamente la partida del predio, yo no me voy a ir a la partida, digamos, si se trata digamos, de un predio que ha sido independizado, de una matriz, yo no veo la matriz. Si se trata, digamos, del predio, de una compra-venta de una empresa hacia una persona natural, yo no veo si está en la partida de la persona jurídica, a ver si hay facultades o no.
Eso es lo que se estila hacer cuando estamos hablando de personas letradas. Pero un estudio de títulos comprende todo lo que he mencionado y además comprende los títulos archivados. Hubo un gran debate en este sentido y hasta ahora lo sigue existiendo. Sin embargo, yo creo que esta modificación sí es válida. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar una fortaleza al 2014 del Código Civil, a este tercero registral, le vamos a dar un beneficio tan grande que incluso puede llegar a perjudicar a un propietario originario que va a ganar, este propietario originario que va a ganar incluso su derecho ante el Poder Judicial, igual el tercero mantiene su derecho. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tengo una compra-venta de A hacia B y luego tengo otra compra-venta de B hacia C. Si se anula la primera, la compra-venta de A hacia B, el C va a conservar su derecho. Si es que digamos, ha acumulado las características del 2014. Y una de ellas es justamente, se dan cuenta de que incluso A puede haber sido un propietario legítimo y al momento de demandar la nulidad, pues él piensa que el del predio retornará a su propiedad. Pues no, puede declarar esa nulidad de esa compra-venta una responsabilidad civil, penal de aquel que haya podido fraguar este título que dio mérito a la inscripción del asiento. Sin embargo, el señor C, el tercero registral, va a conservar su derecho. En ese sentido, me parece lógica esta modificación que nos dice que para que conserve su derecho, aparte de que tiene que ser oneroso, aparte de que tiene que haber confiado en el registro, tiene que hacer un estudio de títulos profundo. Y cuando me refiero a un estudio de títulos, bueno, él o su abogado, por supuesto, tiene que hacer un estudio de títulos y este estudio de títulos abarca los títulos archivados. Es decir, todos los títulos archivados que dieron mérito a la compra-venta que al final fue declarada nula. Y que la causal de nulidad, nulabilidad, resolución, rescisión o cancelación no pueda ser vista a partir de este estudio de títulos. Correcto. Un elemento importante, importantísimo en verdad, que está el último, pero no por eso es menos importante, es que el tercero registral tiene que ser un tercero de buena fe. Por supuesto. Acá nos dice, pues, lo dice al principio, el tercero que de buena fe, pero acá lo dice y lo ratifica a tal punto que para no dejar duda que es un elemento trascendental, que dice la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Es decir, si yo ya estoy en este esquema y yo, digamos, quiero recuperar mi propiedad por más que exista un tercero registral, pues esta persona, yo tengo que comprobar que esta persona carecía de buena fe. Tengo que comprobar ello. ¿Correcto? Tengo que comprobar ello. ¿Por qué? Porque eso, digamos, si forma parte de una mafia que han tramado una operación para quitarme mi propiedad, mi predio, pues este tercero ya no va a ser de buena fe, porque forma parte de una mafia. Y yo, lamentablemente, lo que sí es lamentablemente es de que voy a tener la carga de la prueba en desbaratar la buena fe de este tercero. Porque la buena fe, como bien me dice este artículo, se presume. Siempre presumimos la buena fe, ¿correcto? En este tipo de situaciones. Muy bien. A ver, yo quiero graficar para que quede clarísimo por qué la fe pública registral surgió y hasta ahora tiene gran cantidad de estudio. ¿Cuál es la situación penosa que se ha dado, más que todo, antes del año 2014, 2013? ¿Por qué más que todo? O sea, siguen presentando casos, sí, pero ya mucho más escaso por las innovaciones tecnológicas que ha tenido el notariado, digamos, y el mismo registro. Es importante decirlo. Tenemos un señor Juan. Juan goza de un dominio inscrito en el registro de predios. No obstante, vamos a decir que Juan viaja al extranjero por trabajo, confiando en que su propiedad está inscrita y no va a suceder nada. ¿Correcto? Aparece un señor Benito
Benito falsifica el documento de identidad de Juan y busca una persona indigente para que concurriera a la notaría y suplantara a Juan. Así el notario otorgaba una escritura pública de compra-venta a favor de Tomás y este documento se inscribía en el registro. ¿Nos damos cuenta? Benito pues busca una persona que se parezca a Juan y pues trama una compra-venta que va al notario, el falso Juan, digamos, el suplantador, mostraba el DNI, anteriormente no había muchas herramientas, no había conexión con RENIEC, sobre todo en notarías de provincia alejadas, que los estimadores aprovechaban. Vamos a presumir también la buena fe de los notarios. Algunos sí eran timados, otros, algunos casos excepcionales, se viene ventilando efectivamente si tuvieron responsabilidad o no. Pero en cualquier escenario, lo que puede hacer un notario sin mayores elementos, pues hacía, veía el DNI, miraba tu rostro, hacía la comparación y decía, pues sí, sí es la persona. Y procedía a la contratación, procedía a extender la escritura pública. Muy bien. Y este documento llegaba al registro. Este documento no era falso, ojo, porque sí venía de una notaría. Llegaba a la notaría, llegaba al registro y pues se inscribía. ¿Por qué? Porque según los papeles tenía a que Juan, que el que tenía derecho inscrito, había hecho una compra-venta a favor de Tomás. Muy bien. Es decir, tenemos un falso Juan y acá tenemos el documento que otorgaba a favor de Tomás. Muy bien. Ahora Tomás, vamos a decir, el capaz hasta Tomás era de buena fe, ojo, ¿eh? Tomás pone, digamos, dentro de un tiempo corto, y dice, capaz se lo ofrecieron a un precio bastante económico, y Tomás pues pone a la venta este predio. Y aparece una compradora, vamos a llamarla Amparito, y Amparito, digamos, una nueva escritura pública, que este notario la tiene más sencilla, pues el notario ve Tomás, Tomás está en el registro, este sí es Tomás, presenta su DNI, este notario, imaginemos, ya es un notario que tiene todas las facultades tecnológicas, ve pues efectivamente, hace la comparación de la huella digital y ve que efectivamente pues sí es Tomás. Pues llega con Amparito, Amparito inscribe su derecho, muy bien, y luego ¿qué va a pasar? Tomás con el dominio inscrito pone en oferta el predio, otorga una escritura pública de compra-venta a favor de Amparito, quien a su vez inscribe la compra-venta en el registro. Luego regresa Juan, regresa digamos, el falso Juan. Y Juan regresa, regresa el Juan legítimo, el falso Juan ya se fue del país, ya, digamos, ya está escondido. Es más, el falso Juan recuerda que podía ser una persona indigente, como hemos dicho. Juan regresa de su viaje y se da cuenta que Amparito incluso ha tomado posesión del predio. Que Juan no estaba, pues, y ve, pues, Amparito toma posesión. Y ella señala que es tercero registral, mostrando el asiento de inscripción. Y aquí tenemos la incertidumbre de Juan. Juan entonces decía, ¿qué puedo hacer? Juan decía, ¿qué puedo hacer? ¿Será que Amparito es tercero registral o no? Bueno, si nosotros revisamos, nos vamos a dar cuenta que Amparito efectivamente sí es tercero registral. Está oneroso, inscribió su contrato es oneroso, inscribió su derecho, confió en el registro aparecía Tomás, hizo el estudio de títulos y dígame si de esta compra-venta se podía determinar que había una causal de nulidad. No, esta compra-venta es auténtica. Del papel yo no sé, el notario no me ha dicho claramente, no va a dejar constancia de que hay una suplantación por dos razones. O bien el notario pertenecería a esta mafia, que digamos, eso tendría que comprobarse también judicialmente, o en todo caso también el notario actuó de buena fe, pensando que el falso Juan, pues, digamos, era un indigente, pero lo vistieron bonito, lo peinaron, todo, y digamos, pensó que era el Juan legítimo, ¿correcto? Entonces, Tomás, ella pues confía en todo esto, ella confía en toda esta situación y pues bajo la norma del 2014 conservaría su derecho de propiedad. Muy bien. Acá yo he entrado el momento patológico, es decir, al momento ya se presentó el problema. La norma hoy en día plantea situaciones para prevenir y también para reaccionar, evitar de que se produzca esta situación. Y esto va a ser importante porque estos han sido recogidos por la sentencia del Tribunal Constitucional que también vamos a comentar.
Estas son acciones preventivas, las voy a hacer rápidamente. Tenemos acciones preventivas antes de que se produzca el hecho consumado, antes de que se produzca un fraude, antes, digamos, que este falso Juan pueda consumar esa compra-venta. En primer lugar, tenemos la presentación cautiva. ¿Qué es la presentación cautiva? La presentación cautiva es aquella medida que nos dice que es el dependiente del notario, el notario o su dependiente en realidad, porque puede ser también el mismo notario, el notario o su dependiente son los que presentan los documentos al registro. ¿Correcto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, la escritura sí salía del despacho notarial, pero en el camino la persona tramitadora pues cambiaba algunas hojas. Y cuando en algunas oportunidades, ojo, no hay obligación de los registradores de llamar al notario digamos, para certificar que es verdadero, pero en algunos casos se hacía. Se hacía porque, digamos, uno veía, a veces uno sospechaba. Estoy hablando antes digamos, de esta situación, vamos, esto se ha modernizado y vamos a también a comentar al respecto. Pero digamos, veía, esto me huele mal. Llamaba, notario, señor asistente notario, tengo el Cardex número tal, figura en su despacho, es una compra-venta tal, sí, claro, sí, figura todo. Pero en una de las hojas habían agregado, habían cambiado, le había cambiado el tramitador y había puesto, no sé, una cláusula de reversión, una cláusula de reserva de propiedad, más que reversión, perdón, de resolución, una cláusula de reserva de propiedad que cambiaba totalmente el sentido del contrato. Nos damos cuenta. Por eso la presentación cautiva, dado que es el notario, un dependiente del notario, quien presenta ante el registro, pues hay mayor certeza de que el documento que sale del registro, perdón, sale del notario, es el mismo que llega al registro. Correcto. Ahora, esta situación se ha ultra mejorado con la siguiente medida, que es la presentación informática de títulos. Dentro de la presentación informática de títulos es lo ideal. Ya no es el futuro porque hoy lo tenemos y hoy ha sido súper ampliado en razón de la pandemia, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene necesidad y ya no tanto de ir al registro, sino de hacer la mayor cantidad de trámites posibles desde su casa. Y pactar con el notario, incluso hasta puede ser virtualmente, pero por lo general pactan una cita y ya no va al registro, ni él, ni siquiera personal del notario va al registro. Todo es a través de la presentación informática. Ojo, no está para todos los actos, pero ha sido ampliado. Compraventas, hipotecas, levantamiento de hipoteca, es decir, está muy ampliado este sistema, sucesiones intestadas. La presentación informática de títulos es aquella que hay un software, un sistema que interconecta al notario e interconecta a los registros públicos. Es decir, se presenta un título y pues aquí sí hay la mayor seguridad entre que el título sale del registro, del notario y llega al registro tal cual, sin ninguna alteración. ¿Por qué? Porque digamos, la presentación informática implica que hay un cifrado, hay, digamos, un software que impide alguna colación. Por supuesto de que yo no voy a decir con esto de que aquí eliminamos cualquier posibilidad de alteración en un 100%. Jamás lo pienso decir. ¿Por qué? Porque convendrán conmigo de que hay expertos informáticos que podrían alterar este sistema. Sin embargo, ya el grado de dificultad se ha ampliado, se ha elevado este grado de dificultad. Ahora tenemos el tercero, que es la alerta registral. La alerta registral es un mecanismo, como su nombre lo dice, de alerta, de aviso. ¿Qué es la alerta registral? Hoy en día la alerta registral se divide en dos, lo que es la alerta de inscripción y la alerta de publicidad. ¿Qué son estos sistemas? La alerta registral consiste en un aviso. Tú vinculas una cuenta a tu celular o a tu correo para que el SUNAR, registros públicos, te avise en los casos que tú vas a pretender transferir un bien, en compra-venta. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo me afilio a alerta registral? Esta es la página de SUNAR. Hoy en día la página de SUNAR, antes estaba por acá la alerta registral. Hoy en día, debido a la demanda que tiene en estos días,
ha preferido poner dentro de este banner lo que es el servicio de publicidad registral en línea. Sin embargo, si uno entra a este ítem de ciudadanos, luego aquí encuentra lo que es la llamada alerta registral, ¿correcto? Aquí lo encuentra la alerta registral. La alerta registral, si ustedes no están afiliados, en un formulario te permite crear una cuenta, ¿correcto? Muchos dicen, he escuchado a veces, qué flojera crear una cuenta de mi partida. Y yo digo, hay gente que se crea cuentas de Uber, de Rappi, se crean una cuenta de Facebook, de Instagram, ahí sí no tienen flojera, ¿no? Hay que hacerlo también, hay que hacerlo. Ahora es cierto también que hoy en día hay personas también que están con conocimientos de informática bastante limitados. Sin embargo, para esas personas sí se puede prestar una orientación. Esa es misión también del registro, que si bien es cierto lo venía haciendo, hoy en día por efectos de la pandemia se ha visto limitada, pero confiamos en que esto transcurra. ¿Por qué lo digo? Porque antes de la pandemia, personal de orientación de las oficinas registrales pues ayudaba justamente a crear esta cuenta de alerta registral. Cuando ustedes tienen su cuenta, se les va a abrir un cuadro similar a este. Es decir, todas sus partidas vinculadas van a estar dentro de un cuadro y les va a decir, pues, ¿y qué quiere decir este cuadro? Que cuando se presente algún acto en el registro, pues esta es una pantalla de celular donde le va a avisar, SUNAT le informa que el título número tal de fecha tal ha sido presentado sobre el bien que usted ha vinculado. Es decir, si yo he vinculado la partida de mi casa, imagínense, estoy de viaje en el extranjero, ya vamos a decir, no llega la señal de Perú, digamos, no me llega el mensaje de texto, pero me llega el correo electrónico. Me llega el correo electrónico y ¿yo qué hago? Mira, pero estás en el extranjero, pues puedo mandar a cualquier persona, un hermano, un sobrino, un abogado, por último. Oye, han presentado un título y yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Ve qué sucede. Cuéntame, ¿qué sucede? Ah, caramba, esto es importante, porque si alguien ha presentado un título sobre mi partida, es decir, que está haciendo un acto sobre mi partida, pues yo tengo que poner alerta inmediatamente, por algo se llama alerta registral, y yo puedo evitar que se llegue a inscribir este título. Ya lo vamos a ver en unos minutos cómo puedo evitarlo. ¿Correcto? Correcto, entonces es importantísimo la alerta registral. Es un aviso que me da para que yo actúe. Bien. Este es otro mecanismo, la llamada consulta de propiedad, que es aquí, para hacer la consulta de propiedad es importante también, porque muchos me dicen, yo no sé el número de partida de mi casa, digamos, pues acá hay un ítem que dice, conoce el número de partida registral de tu casa. Muy bien. Acá cuando haces clic te va a salir un cuadro parecido a este. Tú ingresas tu DNI, pones la fecha de emisión de tu DNI, validas el documento, ingresas un código CAPTCHA, realizas la búsqueda y pues te va a salir, aquí ya así ya no he puesto la imagen, pero te va a salir pues cuál es la partida registrada de tu casa. Ojo, ojo, ojo. Si tú estás convencido que está inscrito tu derecho y no te aparece digamos, en este cuadro, pues es conveniente verificar cómo está tu asiento, porque puede ser de que al momento de ingresar en el índice falte una letra, puede ser de que, digamos, o tu número de DNI se hayan equivocado en un dígito, todo eso puede afectar esta consulta de propiedad. Muy bien. Esta es la plataforma Síguelo. Yo puedo ver desde cualquier parte del mundo con el número de título, puedo ver de qué trata el título, porque ya desde que se ingresa ya hay una, digamos, si se trata de una compra-venta, yo digo, yo nunca he hecho una compra-venta, ¿qué pasa? Esta plataforma Síguelo está en la web, puede ingresar todos los usuarios y te va a salir este detalle del título, te va a salir en qué anda el título, a quién ha sido asignado, todo ello. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la alerta registral es una muy buena medida, ¿qué hacemos cuando el título ya ingresó al registro? Es decir, cuando el título ya, digamos, el título que contiene la falsificación ha entrado al registro y pues se está moviendo, se está moviendo. Pues tenemos que, en primer lugar, la medida más suave, la anotación preventiva de falsificación y suplantación. Esto es a solicitud del notario y como dice su nombre, es una anotación preventiva. Como anotación preventiva es una medida tímida o tenue contra una falsificación.
porque solamente da aviso a las partes, ¿correcto? Solamente da aviso. En la partida figura una notación preventiva, punto. ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve? Porque tiene una vigencia de 1 año y su función es que se concatene con la medida judicial de anotación de demanda que generará la impugnación al asiento. Esto, que quede claro, era antes de la ley 3313. Hoy día, por lo general, vamos a preferir recurrir a la 3313. La ley 3313 incorporó 2 medidas importantes: la oposición a la inscripción y la cancelación administrativa del asiento registral. La primera medida, que es la oposición a la solicitud de inscripción, ahora sí estamos hablando de una medida radical. Es decir, ahora ya todo tiene sentido, todo lo que he venido comentando agarra aún mucha más lógica. Yo estoy en alerta registral, me llega el aviso, digo, yo no he otorgado una compra-venta, pues tengo el mecanismo de la oposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no puedo presentar la oposición, ojo. Los sujetos con capacidad de oposición son el notario, el cónsul, juez, funcionario público o árbitro. ¿Qué quiere decir? Yo voy ante el notario, por ejemplo, y le digo, señor notario, han presentado una escritura pública en el registro que ha salido de aquí, pero yo no he otorgado ningún acto. Aquí estoy y le estoy diciendo que yo no he otorgado nada. El personal de la notaría, que actúe de buena fe y diligentemente, pues te dirá, señor, acá se hizo una escritura pública y usted participó, pero yo no soy. Me han suplantado. Ah, entonces el notario informará al registro de esto y el título pues se irá a la tacha. No se inscribirá el acto presuntamente fraudulento. Ahora, el notario puede decirme también, señor, aquí usted me dice que han presentado este título, esta escritura pública, pero aquí no han presentado nada. Yo digo, ¿cómo que no han presentado nada? Digo, y si acá me están diciendo de que alerta registral me ha dicho de que está presentándose algo. Pero acá no se ha tramitado la escritura pública. Ah, alerta, falsificación, entonces. Porque el registro está corriendo una escritura que aparentemente ha salido de ese despacho notarial, pero te están diciendo ahí que de ahí no ha salido nada, porque el notario tiene también un registro de sus escrituras públicas. Entonces, pues también corresponderá de que exigirle al notario, y el notario tendrá que hacerlo, enviar un oficio de oposición a la solicitud de inscripción, y este título, que contiene una presunta falsificación, pues se irá a la tacha. En realidad acá podemos hablar falsificación, suplantación, es más que evidente, pero me sigo diciendo presunta por el tema de que esto tiene que ser declarado por el juez. Pero sin embargo, aquí tenemos casi todas las herramientas para decir hay una falsificación y hay una suplantación. Hay una suplantación. A ver, la ley 3313 estableció este mecanismo de la oposición y pues entró la duda de que pues qué tanto, digamos, estaba quebrando una línea que se había mantenido por casi toda la existencia del sistema registral. Estaba quebrando la línea que estamos hablando de que el registro era un procedimiento de naturaleza no contenciosa. Y lo sigue siendo, porque así lo dice la ley. La ley 3313 nos dice de que el procedimiento registral es por naturaleza no contencioso. Lo sigue diciendo. Pero ya establece secciones, cosa que no había antes. Establece secciones. Y las excepciones, pues justamente son estos casos de falsificación o suplantación de identidad. Muy bien, correcto. El otro mecanismo es la cancelación administrativa de inscripciones. A ver, es importante mencionar que ya existía cancelación administrativa, pero en casos puntuales. Previo a la ley 3313 existen supuestos de cancelación administrativa que se presentan cuando el asiento contenga actos que no consten en el título archivado. Es decir, un registrador extendió un asiento de la nada, no consta, uno ve el título archivado en que se fundamentó y ese acto no consta. O cuando el acto no haya estado comprendido en la instancia de inscripción, es decir, ves el título archivado y este acto fue un desistimiento parcial de ese acto de inscripción y aún así se hizo. Procede la cancelación de ese asiento, digamos, en virtud de, esto estaba antes de la 3313, en virtud del 95. Ahora, recordemos algo. Esto se tramita ante el mismo registrador, ¿correcto?
El otro escenario sí se tramita a través de la unidad registral, no a través del registrador. Cuando se comprueba la inexistencia de la siguiente presentación, es decir, no hay título archivado, nunca existió. Ojo, no estoy diciendo de que el título archivado, el personal de archivo ve que sí hay, solamente que, digamos, está deteriorado o está trastocado. No, acá se tiene que comprobar que nunca existió título archivado, ¿correcto? Eso es lo que se tiene que comprobar para que proceda este tipo de cancelación. Porque de lo contrario, si yo verifico que sí hay título archivado, lo que tengo que proceder es hacer una reconstrucción del título archivado, que son cosas distintas. Y ya acá no hay esto de supuesto, se queda atrás. Ahora, lo otro es que cuando se comprueba que la solicitud de inscripción del título fue denegada, si se comprueba que la solicitud del título fue denegada, es decir, que fue objeto de tacha y aún así se inscribió, pues también va a proceder la cancelación del asiento. Lo que incorpora la ley 3313, es decir, es para los casos en que yo no actúo a tiempo. Es decir, yo como perjudicado no actúo a tiempo. Y digamos, se llegó a inscribir ese acto que procedía de una falsificación o suplantación de identidad. Yo tengo la ley 3313 que permite que yo, una vez más, exija que el notario, cónsul, juez o funcionario pueda solicitar la cancelación de este asiento registral. Este trámite tampoco se hace ante el registrador. Se le solicita esto bueno, si bien es cierto, la solicitud ingresa como título, pero no lo tramita el registrador. El registrador inmediatamente lo va a derivar ¿a quién? Al jefe de la zona registral. ¿Correcto? En estos momentos el jefe de la zona registral es el encargado de hacer este trámite y dirimir. Muy bien. ¿Cuál es la base de esto? Que el registro protege presunciones de verdad. El título falso no tutela interés alguno. Correctamente también debemos decir que esta figura debió ser denominada nulidad por inscripción de título falso. No, cancelación administrativa es una nulidad administrativa. ¿Por qué le pusimos cancelación? Quizá para distinguirlo de la nulidad judicial, probablemente. Pero es una nulidad administrativa. Una cuestión importante es, digamos, y aquí pues radica la manzana de la discordia. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en el ejemplo. Vamos a retroceder al ejemplo. ¿Qué pasa si en este ejemplo Juan tramita la cancelación administrativa de esta compra-venta, de este asiento registral? ¿Qué va a suceder si Juan tramita la cancelación? Y muy probablemente se la puedan dar. Pero la ley, el artículo 2014 y junto con la ley 3313 nos dice, la ley 3313 nos dice que por más que se cancele este asiento registral, Amparito sigue, si Amparito es una tercero registral, es decir, cuenta con todas las características del 2014, Amparito va a continuar en propiedad del bien. Por más que este asiento registral se cancele. Por más que Juan solicita al jefe zonal que se cancele este asiento registral, le pueden incluso aceptar esa solicitud, pero Amparito va a seguir teniendo el derecho de propiedad. ¿Correcto? Amparito no ve perjudicado su capacidad, su calidad de tercero registral. Estos señores fue objeto de, digamos, de un claro debate. Que tanto así que esto se llevó a una demanda de inconstitucionalidad que, digamos, viene de 2015 y recién ha sido emitido el 5 de marzo de 2020. Muy bien. ¿Por qué? Porque a decir de los demandantes a los promotores de esta demanda de inconstitucionalidad, a decir de ellos, pues, debemos tener clarísimo que ellos predecían de que no tiene sentido que la cancelación administrativa no siga protegiendo al tercero registral. Es decir, que la cancelación administrativa no afecte lo que al tercero registral, porque digamos, si en el ejemplo, este señor Juan, pues se ha visto falsificado, se ha visto suplantado. Entonces no tiene sentido que después de esta cancelación se siga protegiendo al tercero registral. Muy bien. Ante ellos surgieron las personas que decían, pero este tercero registral no se trata de cualquiera.
Se trata de alguien que reúne las características de 2014 y sobre todo la más importante a estos efectos, que es la buena fe. Este tercero registral también ha aplicado toda su vida para ahorrar el dinero suficiente para adquirir ese predio. Entonces, esta persona, si cuenta con buena fe, no tiene por qué no tiene que verse afectado por una nulidad anterior. Porque la nulidad, si nos damos cuenta, no es de la compra-venta de Amparito, de Tomás Amparito, sino es de la compra-venta de Juan a Tomás. En nuestro ejemplo, siempre hablando. Si nos damos cuenta de eso, entonces nosotros decimos, wow, ¿a quién preferimos? Porque los defensores de Juan, que son los promotores de esta inconstitucionalidad, de esta demanda de inconstitucionalidad, dijeron, pero Juan es un propietario legítimo, ¿dónde queda la protección a la propiedad privada? De la que está en el artículo 70 de la Constitución, tantas veces mencionado en estos días por el caso de las clínicas privadas. Tantas veces mencionado. Ojo, que no es el caso, por si acaso, comentar lo de las clínicas privadas. Estamos comentando de otra cosa. No me voy a meter a eso, por si acaso. Entonces, vamos a ver algunos argumentos que puntualizó el TC. Y desde ya les digo que esto ha sido declarado infundado. La ley 3313 sigue con su redacción tal cual. Ha incorporado mecanismos de interpretación importantes. Muy bien, vamos a leer algunos de ellos que he extraído para esta charla. De esta forma, que explica, en tales escenarios, la inscripción en los registros públicos de un título de propiedad, que como se indicado previamente, dote en principio de seguridad jurídica, aquí viene la clave, resulta insuficiente si es que el propietario no mantiene una conducta diligente en relación al registro. Al respecto, es de conocimiento de este tribunal, el Tribunal Constitucional habla, que la SUNAR ofrece mecanismos gratuitos para proteger la propiedad, tales como el servicio de alerta registral, que comprende la alerta de inscripción y la alerta de publicidad. Es lo que yo siempre decía en mis clases y lo sigo diciendo en mi clase de Derecho en las universidades. Yo no puedo pretender de que porque está inscrito mi derecho y se santificó. No. ¿Qué es lo que te recomienda el médico? El médico te recomienda, pues, hasta una prueba mínimamente una vez al año, ¿no? Hay que prevenir. Bueno, en la práctica pocas personas lo hacemos, pero eso te recomienda el médico. Ahora, y el abogado especialista en estos temas, en realidad todos los abogados, tienen que recomendar, pues, de que no, revisa tu partida, revisa tu estado, más aún cuando tienes estas herramientas. Tienes a la alerta de inscripción y la alerta de publicidad. Coincido plenamente con lo afirmado por el Tribunal Constitucional. No ha sacado ninguna carta bajo la manga. Es algo que ya teníamos plenamente establecido muchos en doctrina. Otro fundamento. En atención a todo lo expuesto, este tribunal considera que una interpretación armónica del derecho de propiedad y del principio de seguridad jurídica conlleva sostener que en los casos en los que fehacientemente el propietario haya sido víctima de falsificación de documentos y o suplantación de identidad para la configuración de la buena fe del tercero, será indispensable haber desplegado una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, además de la observancia, claro está, de los propios requisitos exigidos en el artículo 2014 del Código Civil, en los términos en los que ha sido modificado por la 3313, como por ejemplo la escrupulosa revisión de los asientos registrales y los títulos archivados. Esto corrobora lo que vengo diciendo. El tercero registral no es cualquier tercero, es un tercero de buena fe. Y cuando nos habla aquí el Tribunal Constitucional remarca que para la configuración de buena fe es indispensable desplegar una conducta diligente y prudente. ¿Correcto? Habla de la diligencia. ¿Correcto? Entonces, también nos habla de la exigencia de la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos archivados. No se trata, digamos, de cualquier tercero. Y si no ha desplegado estas conductas, pues no se le considera tercero registral, y si se declara la primera nulidad, el propietario inicial recuperaría su derecho de propiedad. Así de que esto tiene que ser analizado, evidentemente de la instancia correspondiente, que es el Poder Judicial. Correcto. Otro fundamento.
Este criterio ha sido reiterado en la casación tal de Cajamarca, de fecha 9 de mayo de 2017, en cuyo, perdón, esa es la de Lima Norte, en cuyo fundamento sexto se indicó que el recurrente conocía de la posesión de la demandante, siendo que un comprador diligente no solo intenta conocer quién ocupa el inmueble que pretende adquirir, sino a título de que lo ocupa. Esto es claro. El Tribunal Constitucional ha incorporado este criterio de interpretación, que sinceramente yo no comparto mucho. No comparto mucho. Me van a decir, en la práctica, digamos, en la práctica uno, cuando uno adquiere un bien, siempre trata de ver, me dicen algunos compañeros abogados, que siempre trata de ver que el predio donde yo voy ahí, siempre trato de ver cómo está. Trato de ver si hay una persona ahí. Bien. Y digamos, el hecho que cuando yo vaya no haya ahí, no significa que no, esta vivienda no la posee alguien. Es demasiado relativo esto, demasiado relativo. Y hay que tener, digamos, ahora que está este criterio de la posesión, es evidente pues de que si yo voy, quiero comprar un predio, si yo voy me apersono a la casa, departamento, y veo a alguien estando ahí y le pregunto, ¿usted es propietario de acá? No, yo soy poseedor, pero bueno, me puede decir yo soy propietario, no me puede decir nada. Por lo general, con el nivel de desconfianza que existe, yo simplemente me viene una persona a preguntarme y yo le digo, ¿a ti qué te importa, no? Digamos, tú que vienes acá, que tú, no, que yo quiero comprar, yo qué sé, yo no sé que tú quieres comprar. A mí al menos conmigo no has hablado. O sea, digamos, esto es muy relativo. Sin embargo, es un criterio válido para analizar a partir de ahora sí. Ver si es que el adquirente, el tercero registral, no, digamos, no revisó la posesión, es decir, no se preocupó en ver quién ocupa el inmueble, pues según este criterio va a carecer de buena fe. Yo sí me manifiesto en contra de este criterio, pero es lo que tenemos y el Tribunal Constitucional lo ha incorporado como regla de interpretación. Así que mucho cuidado. A partir de ahora, para decir que hay un adquirente de buena fe, tenemos que saber, tenemos que verificar si ese adquirente, lo ideal sería que ese adquirente ahora cuente con una prueba, con fotos, tenga una inspección policial de que se ha ido, visto la casa, que efectivamente no hay nadie o la viene poseyendo quien se la está vendiendo. Eso que quede claro. Lo ha incorporado como un criterio. Muy bien. Estamos llegando al tramo final ya de esta charla. Vamos a terminar ya con este análisis. Otros fundamentos que es conveniente compartir con ustedes. Si bien el ordenamiento jurídico peruano en la actualidad ha previsto mecanismos legales para prevenir y eventualmente, ya es algo importante que lo quiero mencionar. El Tribunal Constitucional reitera a los árbitros, notarios, jueces y registradores que deben ejercer sus atribuciones de conformidad no solo con la ley, sino con la Constitución y los derechos y principios que ella consagra como la propiedad y la seguridad jurídica. A ver, es cierto, y en realidad lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo. Hay sanción civil, sanción administrativa, incluso sanción penal si es que han hecho un acto contrario a derecho, avalando una falsificación o una suplantación de identidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recuerda y que dice que no hay una regulación suficiente para que prevenga la comisión de ilícitos por parte de árbitros y registradores. Yo considero que sí le existe. Sí existe esta normativa. Existe un descontento por parte de un sector de la ciudadanía con los notarios, jueces o registradores, perfecto. Pero la normativa que sanciona existe. Sin embargo, digamos, a ver, la creación de un nuevo delito, y evitaría que estas personas, digamos, que sí quieren hacer el delito, lo hagan. Yo considero que no. La persona que quiere dinero quiere dinero por cometer un fraude, pues lo va a hacer. Lo va a hacer, por más de que exista una norma que le diga que no. ¿Por qué? Porque actualmente existe esta norma. Existe, ya, mejor dicho, por más que exista una nueva norma, existe esa norma actualmente. Existen los delitos contra la falsificación. Ahora, subirle las penas va a tener el mismo significado que otros delitos. ¿Subir las penas acaso ha evitado la concurrencia a la comisión de delitos? ¿No? Subir las penas es el camino más fácil. Crear un nuevo delito es el camino más fácil. Centremos, ¿no? Vamos a seguir adoleciendo de lo que adolece el Perú, digamos de la escasa cultura que existe para el cumplimiento de las normas.
Centrémonos en lo claro, en evitar estas situaciones, y el día de que podamos aplicar las normas tal y como están, ahí sí, ahí sí. Si crean una nueva norma a raíz de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pues perfecto. No me opongo, no es que me oponga tampoco, pero esa no es la solución, es lo que yo digo. Esa no es la solución. Si crean un nuevo delito, me parecería innecesario, en realidad. Me parecería que funcionarios como los registradores pasarían por muchas denuncias que a la larga, recuerden de que para hacer un delito tendría que haber dolo. Que algunos registradores cometen errores, sí, es cierto. Nadie pretende decir lo contrario. Registradores, vocales del tribunal registrar cometen errores, sí, a veces se presenta. Nadie pretende decir lo contrario, somos seres humanos, pero y que si es que ese error implica un grave daño a un administrado, pues tendremos responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Pero decir a eso de que por ya de por sí sea un delito, los delitos no son culposos, son dolosos. Así está configurado en nuestro ordenamiento penal. Así de que, pues, me pareció conveniente puntualizar que el Tribunal Constitucional aquí discrepo totalmente con lo mencionado. Resolvió el Tribunal Constitucional declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad e interpretar que los extremos del artículo 5 y de la primera disposición de la 33.313 son constitucionales, en tanto se considere que para la configuración de la buena fe del tercero se debe haber desplegado una conducta diligente y prudente según los fundamentos de esta sentencia. Por eso menciono de que la regla, la verificación de la posesión se ha incorporado como regla de interpretación para la configuración de la buena fe del tercero. Muy bien. Además, por supuesto, de haber dado pleno cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 2014 del Código Civil. Muy bien, interpretar que la aplicación de una decisión judicial del artículo 2014, modificado por el 3313, en caso el propietario original haya sido víctima de falsificación y se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad que haya dificultado el cumplimiento de su deber de diligencia, como puede ser la precariedad de una situación socioeconómica, educativa, cultural o cualquier otra desventaja objetiva de similar índole, requiere de una motivación cualificada. Bueno, por supuesto, en realidad incorporado como interpretación algo que nosotros ya sabíamos. Ya sabíamos. Si es que, digamos, alguien es víctima, pues el juez, y demuestra en verdad que es víctima de esta suplantación o falsificación de documentos, pues el juez tiene que motivar cualificada, debe ser una motivación clara. Digamos, esta invocación a los jueces, yo tengo amigos jueces y les digo esta interpretación, me va a decir, pero ya sabemos que nuestras sentencias tienen que ser claras. Es que lo que pasa es que la gente está el chip de los malos jueces. Yo digo, sí, pues, ¿hay malos jueces? Sí, por supuesto, pero la gran mayoría son gente de bien. Obviamente que en las noticias van a salir los malos, por supuesto, porque es lo que más vende. Pero conozco jueces íntegros, que si yo les digo esto me van a decir, no es necesario que me lo digas. Yo tengo que notificar cualificadamente mis sentencias. No solamente en estos casos, sino en todos. ¿Correcto? Esa es la regla que se incorpora. Ojo, que hay un voto esto que quede claro, se declara infundada. Estos argumentos que están aquí son, digamos, es un voto singular de un magistrado. Este es de Ernesto Blume, que apoya el voto del magistrado Sardón de Taboada, digamos. Digamos, ellos sí consideraron que debió declararse fundada la inconstitucionalidad, mas no comparto los argumentos, respetuosamente, por supuesto. Nos dice, ¿cuáles son los fundamentos para declarar fundada esta inconstitucionalidad? Que la norma impugnada establece que el derecho del tercero adquirente de buena fe prevalece incluso en los casos de cancelación de asientos registrales por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Correcto. Anteriormente solo prevalecía en los casos en los que se anulaba, rescindía o resolvía dicha inscripción. Nos dice que parece una diferencia pequeña, pero no lo es, ya que la cancelación es un trámite solo administrativo, mientras que la anulación, rescisión o resolución son uno judicial. Vamos bien hasta aquí. Al expandir la prevalencia del adquirente de buena fe de esta manera, la norma impugnada debilita el derecho del propietario legítimo
y facilita así que las normas se repitan en casos de mafias que se apropian de inmuebles de personas. Estamos aquí en tu juego de suma cero. Discrepo por una sencilla razón. Incluir a la cancelación, como lo ha hecho la norma, pues digamos, le da una fuerza equiparada con lo que son las resoluciones judiciales. Ellos dicen de que esto es la causal de inconstitucionalidad, pero si yo no lo incluyo, le estoy dando más fuerza a la cancelación administrativa que una resolución judicial. Porque estoy diciendo que si no incluyo la cancelación administrativa dentro del 2014, estoy diciendo que si se cancela administrativamente un asiento registral, estoy diciendo de que se merman los efectos del 2014, cosa que ni las sentencias judiciales relatadas pueden hacer. ¿Correcto? Creo que estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, pues bienvenidas sean las discrepancias, pero para mí no incluirlo le da más fuerza a una cancelación administrativa, a una decisión administrativa. No incluirlo le da más fuerza que las decisiones judiciales que sí están incluidas. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, esto es todo lo que yo tengo que compartir con ustedes el día de hoy. Ha sido una charla, digamos, para algunos aspectos relevantes. Hay mucha casuística de la que podemos hablar, sí, podemos hablar bastante, pero solo he querido introducirlos en este mundo de la fe pública registral y el último cambio jurisprudencial claramente es la sentencia del Tribunal Constitucional que ha incorporado elementos para interpretar la fe pública. En algunos yo discrepo, pero como siempre manifiesto mi humilde discrepancia, pero lo que les he transmitido es lo que ya se tiene que aplicar a partir de la entrada en vigencia de la publicación de esta sentencia del TC. Muy bien, una vez más agradezco la invitación a la escuela ITER-Docens y estoy seguro de que van a ser una escuela que va a promover el debate académico de calidad. Muchas gracias y será hasta una próxima.